Bienvenidos sean todos ustedes al año 1909. El día de hoy vamos a estar visualizando una partida totalmente increíble, precisamente porque vamos a viajar hasta San Petersburgo, una ciudad en Rusia, en donde vamos a presenciar uno de los torneos más importantes y más relevantes de aquel año y prácticamente de toda la historia del ajedrez. Verán ustedes, prácticamente se estaba festejando algo que se le conoce como Chigorin Memorial. Hoy en día se sigue jugando este torneo precisamente en conmemoración de Mikhail Chigorin, pero bueno, en ese entonces prácticamente estaban participando pesos pesados del ajedrez, como por ejemplo Emanuel Lasker, campeón mundial, por ejemplo Akiba Rubinstein, Rudolf Spielmann, Richard Teigman, también Sabieli Tartakáwer, muchos elementos clásicos del ajedrez que hoy en día conocemos como inmortales. Bueno, piezas blancas para Akiba Rubinstein, piezas negras para Emanuel Lasker. La partida comenzó con D4, D5, caballo F3, caballo F6, C4, E6, alfil G5 y C5. Un detalle bastante importante, con este C5 básicamente, bueno, queda claro que estamos jugando un gambito de dama declinado, en donde Akiba Rubinstein era un gran conocedor. Era tan conocedor que no solamente hizo diversos estudios acerca del gambito de dama y sobre todo del gambito de dama declinado, sino que él inventó su propia, bueno, más que inventar, desarrolló su propia variante, que es con alfil G5, alfil E7, caballo C3, caballo BD7, E3, enroque corto y dama C2, el ataque Rubinstein. Esto es bastante importante porque se prepara la ulterior captura del peón de D5 seguido de enroque largo. Evidentemente el alfil lo podemos desarrollar vía D3 y la avalancha de peones que se va a generar va a ser algo totalmente inminente. Es precisamente por eso, y como Emanuel Lasker ya conocía el motivo y la naturaleza del juego de Akiba Rubinstein, es precisamente que tras alfil G5 se adelantó jugando este C5. Muy interesante jugada por parte del campeón del mundo. C por D5 de todos modos, E por D5, caballo C3, C por D4, caballo por D4 y caballo C6. Miren, esto lo marcan como una imprecisión los maestros clásicos. Y bueno, los comentaristas dijeron que este era un movimiento flojo. Y sí lo es para la escuela clásica del ajedrez. Pero para la escuela hipermoderna esto es perfectamente normal y es perfectamente jugable. De hecho, yo diría que es la mejor jugada. Lo que recomendaban los comentaristas era alfil E7. Pero siendo honestos, caballo C6 es una muy buena jugada y ofrece un muy buen juego. Pero bueno, va. Entonces se jugó E3, alfil E7 ahora sí y alfil B5. Un detalle bastante importante acerca del juego de Akiba Rubinstein es que siempre era conciso, siempre era preciso y muy lógico. Todas las jugadas eran activas, prácticamente yendo hacia un objetivo específico. Por ejemplo, aquí se jugó alfil D7 con un buen criterio. Sin embargo, si se hubiese jugado algo como A6, un error terrible, bueno, seguiría caballo por C6, B por C6, alfil por C6 con doblete a rey y a torre. Es precisamente por eso que no nos podíamos confiar en una jugada típica de desarrollo de Akiba Rubinstein como alfil B5. Siempre llevaba ideas subyacentes y de fondo que debían de ser evaluadas prácticamente a cada paso de la partida. Es precisamente que alfil D7 fue lo que se jugó. Y bueno, dense cuenta que este caballo está protegiendo al peón de D5. Precisamente por eso se jugó alfil por F6, una jugada bastante interesante. Esto es una pérdida de peón por parte de las negras temporal, pero de una manera larga, crónica. Entonces hay que jugar bastante bien para mantener el control por parte de las negras. Alfil por F6, caballo por D5, lo dicho, se recupera peón. Alfil por D4, E por D4 y dama G5, una excelente jugada. Prácticamente la única manera de ofrecer un contrajuego. A lo que le siguió alfil por C6. Muchos se estarán preguntando, bueno, ¿pero qué alfil, qué no dama G5 suelta el punto de C7? Bueno, la realidad es que caballo C7 jaque sería un error. ¿Por qué? Bueno, pues porque tras rey D8, caballo por A8, dama por B5, se recupera una pieza que es el alfil de B5 y dense cuenta que el caballo de A8 se encuentra encerrado. Entonces habremos intercambiado una torre por dos piezas menores. Generalmente no es buen negocio ese porque, bueno, normalmente las torres son buenas, pero hasta el final. Ahorita estamos en el medio juego, necesitamos actividad y necesitamos desarrollo. ¿Y qué nos va a otorgar ese desarrollo? Bueno, pues las piezas menores, mismas que acabamos de intercambiar. Por eso no es buena idea. Pero bueno, va. Es precisamente por eso que con buen criterio Akiba Rubinstein primeramente jugó alfil por C6 y tras alfil por C6, caballo 3, buena jugada. De nuevo, caballo C7 no servía porque rey D7, D5,
rey por C7, D por C6, torre a D8, centralizando, dama B3, torre H8, jaque, buena jugada, y tras rey F1, dense cuenta que una torre no va a estar jugando pronto, entonces por eso es importante mantener siempre la actividad. En la escuela clásica mantenían bastante la actividad de las piezas, si una no jugaba prácticamente la partida estaba perdida, si no se recuperaba dicho control prontamente. Bueno, entonces por eso con buen criterio se jugó caballo E3 y enroque largo. Un error por parte de Manuel Lasker, precisamente porque número 1, prácticamente no tiene peones que lo protejan. Número 2, la columna C, donde se está situando el rey, ya se encuentra abierta, entonces como que no suele ser tan preciso. Mejor idea era jugar algo como alfil por G2. Y no hay que preocuparnos por una jugada como torre G1 clavando, porque tenemos este jaque intermedio, se desclava y después pasa a E4 y la posición queda totalmente estable, tanto para las blancas así como para las negras. Ligera ventaja blanca, pero se puede manejar bastante bien. Pero bueno, con este enroque largo, la situación se complica y se vuelve un poquito más frágil para las negras. Caballo, bueno, enroque corto, torre HE8 y torre C1, una excelente jugada. No con la idea de clavar al alfil y atacar al rey, no, eso es muy básico. Esta es una excelente jugada porque lo que se pretende es hacer torre C5 y después hacer D5 y el alfil va a quedar en problemas. Bueno, torre por E3, primer sacrificio, torre por C6, jaque, segundo sacrificio. Aquí hay algo, aquí está pasando algo, y es precisamente lo siguiente. Tras B por C6 se juega dama C1, una excelente jugada. No se puede jugar algo como F por E3 porque entonces se suelta peón, un peón central, y a la siguiente, es decir, por ejemplo, aquí podría seguir dama por E3 jaque, y a la siguiente con torre y dama se está amenazando fuertemente este punto. Entonces es precisamente por eso que las negras no tendrían problemas si las blancas juegan F por E3. Las blancas necesitan jugar F por E3. ¿Qué hacen? Primero hacen dama C1 preparando y protegiendo a la vez de que clavan la torre y, bueno, obviamente atacan el punto de C6. Torre por D4, F por E3, ahora sí, torre D7, dama por C6, jaque, rey D8, y dense cuenta de lo siguiente, aquí se está soltando el punto de E3, las negras están amenazando con jugar dama por E3, jaque, a la siguiente se infiltra la torre N2 y hay muchas debilidades en el flanco, bueno, pues prácticamente toda la posición de las blancas. Entonces, ¿cuál es la solución de Akiva Rubinstein para defender al peón, pero de nuevo seguir atacando y seguir siendo conciso con su fiel naturaleza de ataque? Bueno, torre F4, una brillante jugada. ¿Por qué? Porque sí, de hecho se cubre al peón, pero también se activa la torre. Esos son los grandes, las grandes jugadas de los grandes maestros clásicos que nos dejaron con bastante sutileza, mucha elegancia y muy instructivas este tipo de jugadas. Pero bueno, aquí se jugó F5 precisamente, bueno, lo que se está amenazando es dama A8 jaque, y una vez que se quite el rey, bueno, pues entonces la torre viene a E4 y empieza a dar sus jaques y hace sinergia con la dama. Precisamente por eso se jugó F5, para quitarle esa casilla a la torre. Sin embargo, es un error, aunque la jugada torre D1, que era la ideal, era muy difícil de ver. Pero bueno, F5, dama C5 amenazando un jaque y la infiltración de dicha dama vía F8. Dama E7, prácticamente la única defensa. Dama por E7, jaque, rey por E7, torre por F5, torre D1, jaque, rey F2, torre D2, jaque, rey F3, torre por B2, torre A5, atacando y defendiendo a la vez, el estilo de Akiva Rubinstein, siempre tan preciso y siempre tan conciso. Torre B7 y torre A6, una excelente jugada. Lo que está ocurriendo aquí es que básicamente la torre en la sexta fila está frenando al peón de una manera en el que el peón de A7 no puede ser movido y la torre de B7 no puede ser movida. Entonces, con una pieza están paralizando una torre y un peón. Prácticamente todo el flanco de dama del negro. Bastante impresionante por parte de Akiva Rubinstein. Bueno, es un lugar bastante ideal para la torre. Rey F8, E4, torre C7, H4, y dense cuenta de lo siguiente. H4 se realiza, número 1, para apoyar la avalancha de peones de Akiva Rubinstein. Akiva Rubinstein era un ajedrecista que se caracterizaba por hacer avalanchas de peones totalmente irreparables y, bueno, evidentemente un concepto bastante importante que nos dejó tanto Wilhelm Steinitz y que lo materializó Rubinstein. También
H4 se está haciendo para prevenir un torre C2. Si se infiltra la torre en C2, o se salva el peón de G o se salva el peón de H. No se pueden los dos. ¿Qué realizan? Bueno, sí se puede, pero sería mantener al rey atado a G2 y eso es pasivo. Entonces, bueno, precisamente por eso avanza el peón de H y no teme un torre C2 porque simplemente avanzaría a G4 con profilaxis. Excelente profilaxis por parte de Rubinstein. Rey F7, G4, rey F8, rey F4, apoyando a todos sus peones. Siempre conciso y muy lógico. Rey E7, H5, abriéndole paso al rey. ¿Por qué? Porque se juega H6. Bueno, dense cuenta que ahora el rey tiene un camino por el cual puede pasar y capturar a los peones enemigos. Rey F5, rey F7, E5, torre B7, torre D6, rey E7 y torre A6. Bueno, aquí este torre A6 se repitió simplemente porque es la jugada 37. Recuerden que el tiempo de control era de 2.5 horas para las primeras 37 jugadas y luego era hora y media para las siguientes 23 jugadas. Y a partir de esas 23 jugadas era 1 hora por cada 15 jugadas. Miren, es simplemente control de tiempo. Está bien, simplemente es una jugada de espera en lo que le sumaban tiempo a los relojes de ambos jugadores. Rey F7, torre D6, rey F8, torre C6, rey E7 y A3, quitándole camino a la torre porque, bueno, evidentemente el único punto débil de la posición del blanco es G4. Con un A3 se quita y se controla la casilla de B4, que es precisamente la casilla que debe de utilizar la torre para infiltrarse, y si no tendría que pasar a B1, a G1, para G4, muy lento. Precisamente por eso Emanuel Lasker, campeón del mundo, decide abandonar la partida. Muchísimas gracias por visualizar este video. Bueno, la razón por la que decide abandonar es porque a la siguiente prácticamente va a venir G6. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer una variante. Si rey F7, entonces A4, rey E7, entonces rey G6. La posición empieza a colapsar. Torre B4, G5, torre G4, rey por G7, torre por G5, jaque, rey por H6, torre por E5, rey G6. Y dense cuenta cómo este peón está totalmente pasado. Se está amenazando torre C7 para la siguiente captura. Bueno, torre C7 jaque y a la siguiente capturar el peón de A7 y habría dos peones pasados. El peón de H5 y el peón de A4. Se puede proteger uno, no los dos. Muchísimas gracias por visualizar este video. Cuídense mucho. Bye bye.